Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, hoy nos vamos a poner bastante más energéticos que ayer. Ya tengo horas de sueño encima, por cierto, ya me he recuperado un poquito porque ayer estaba para el arrastre básicamente. Y en fin, vamos a comentar un montón de detalles sobre muchos de los videojuegos presentados en la gala de los The Game Awards. Ojo con esto porque hay sorpresas muy agradables, todo se ha dicho. Ahora, hablando de esa gala, si os pasáis por el enlace que tengo en la descripción a Eneba, pues ojo porque ahí precisamente están varios de los videojuegos que se habían nominado o han ganado muchos premios en las últimas horas. Desde el propio Expedition 33, que está a precio de risa, también tenéis Speed Fiction, también tenéis Kingdom Come Deliverance 2, básicamente tenéis el catálogo de videojuegos completo, incluso los más alternativos como el Peak, ¿vale? Ese videojuego independiente que ha estado valorado como mejor videojuego multijugador este año y tal, pues también lo tenéis ahí a un precio bastante más rebajado que si vais a las tiendas oficiales, así que aprovechad si alguno de los videojuegos que han estado presentes os ha llamado la atención. En general este año creo que el nivel ha sido muy bueno, ha sido muy espectacular, ya daré mi valoración acerca de todo esto, pero en fin, no nos vamos a quedar en el pasado, vamos a ir con lo que nos viene en el futuro. Arrancamos hablando de Tomb Raider, porque durante la gala se presentaron dos videojuegos y yo creo que la mayoría acabamos enamorados del regreso del original, en este caso con mejores gráficos y otras muchas movidas, pero la cuestión es que hubo un videojuego alternativo llamado Tomb Raider Catalyst, un título que para muchos ha pasado desapercibido porque al final la nostalgia tira bastante, pero ¿en qué consiste este videojuego? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer? ¿Dónde se sitúa? Pues a ver, este videojuego en principio se ha confirmado oficialmente que tiene lugar varios años después del final de Tomb Raider Underworld, un videojuego lanzado ya por el año 2008, si no recuerdo mal. Es un videojuego que ya tiene su buen tiempo, todo se ha dicho. Pues sigue ese canon, básicamente, no es simplemente un nuevo videojuego y ya está, sigue esa línea y a partir de ahí pues será como una continuación más. La verdad que bastante sorprendente en ese sentido. Cabe decir que sobre este videojuego se comenta que va a tener grandes zonas abiertas. Eso sí, no se ha especificado necesariamente que sea un juego de mundo abierto. Quizás el temor que tienen muchos usuarios, que se acabe convirtiendo en el clásico videojuego genérico de toma una zona expansiva y ponte a hacer misiones. Creo que va a tirar más un poco por la línea que tuvieron los Tomb Raider en su trilogía más reciente. Zonas bastante amplias, con mucho backtracking, con mucho regreso a diferentes lugares para poder explorarlos en profundidad y así pues completar ciertas misiones principales y secundarias. En ese sentido pues yo creo que acertarían de pleno. No nos han comentado mucho más acerca de la historia de la protagonista, simplemente sabemos que nos lleva hasta la India y por aquellos lares nos empezamos a mover. Bueno, en fin, la verdad que es un paraje muy acertado precisamente para estas aventuras de nuestra aventurera favorita, todo se ha dicho. Y bueno, me gustaría que en los comentarios me dejaseis si os interesa o no. Es muy buena época para ser fan de Tomb Raider, porque es que han regresado los clásicos en forma de remaster para todas las plataformas, luego tenemos una revisión del videojuego original con un diseño muy espectacular y luego tenemos la secuela de una parte de la franquicia que parecía completamente olvidada. Es maravilloso, la verdad. Maravilloso también pinta Pragmata. Ojo con el videojuego de Capcom, fue otro de los grandes destacados de la gala, principalmente porque nos dio dos grandes alegrías. Su fecha de lanzamiento no está nada lejos, particularmente es el 24 de abril. Vamos, lo tenemos a nada, en unos pocos meses, en 4 meses, ya lo estaremos disfrutando. Ni tan mal, todo se ha dicho. Además, en una posición de calendario muy buena, o bastante optimista, viendo cómo se estaban poniendo las cosas últimamente. Y por otra parte, la gran alegría es que el videojuego también llega para Nintendo Switch 2, una grata sorpresa para los usuarios de la plataforma rojilla. Pero hay más información, hay más cosas. Aparte de lo que ya conocemos del videojuego, nos han aportado datos nuevos. Realmente lo único que nos faltaba era eso, saber cuándo se va a lanzar. Os recuerdo que si queréis comprobar el videojuego qué tal está, ya tenéis una demostración gratuita en PC. Al menos en Steam ya está disponible.
Esa demostración llegará más tarde a videoconsolas, no se ha especificado cuándo, ¿vale? Lo dejé más o menos en un rótulo en el día de ayer, pero por si no ha quedado claro, para videoconsolas también va a llegar esta demostración y así podréis comprobar un poco lo que es el sistema de juego. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Lo que he podido ver, lo que he podido observar del videojuego es que no solamente va a cumplir, sino que va a ser muy entretenido, muy divertido, un videojuego con mucha verticalidad en lo que es la exploración de escenarios y también pues muy dinámico en lo que es el sistema de combate, pese a que mucho le puede parecer algo lioso, con la niña robot controlando un poco lo que son las armaduras de los enemigos, desmontándolas y eso. Va a ser muy divertido. Lo dicho, podéis probarlo al menos en PC. Ahora, otras dos cosas que quiero comentar. El videojuego saldrá a precio reducido. Ojo, sale a $60 y 60 euros. No hay traducción a 70, no, sino que va a valer 60 tanto en América como en Europa. Hay una edición que es más cara, son 10 pavos más cara, pero lo único que te trae son trajes y chorraditas digitales para que hagas un rediseño de los personajes, ¿no? Pero ya está, hasta ahí llega la cosa, no tiene ninguna clase de anticipo ni nada, por lo que he podido ver. Lo tenéis en las diferentes tiendas digitales para echarle un vistazo. Pero eso, precio reducido por una parte, espectacular en ese sentido, y luego por otra parte, eso sí, para Nintendo Switch va a llegar pero con código, bueno, no, más bien es keycard, no es código en caja, es el típico cartucho que no te trae el videojuego completo dentro. En fin, ahí estará la alternativa, como siempre os he dicho, básicamente será lo mismo que en las otras plataformas, pero bueno, hasta aquí un poco lo que la información, qué ganas de que llegue. Ahora pasamos a hablar sobre este otro videojuego que también fue uno de los grandes destacados de la gala, Control Resonant. Un videojuego que en este caso pues se anunció para el próximo año 2026. Estará disponible en PlayStation, en Xbox, en PC y bueno, la fecha concreta todavía está por determinar, pero lo que sí se han determinado son diferentes detalles acerca de su universo y sobre de cómo preparados tenemos que estar para afrontar este videojuego. Pues en fin, la editora ha dicho cosas muy importantes. En un punto concreto, por supuesto, nos vamos a encontrar con acontecimientos del primer videojuego o más bien con personajes que tienen que ver, pero la cuestión es que nos han comentado que no hace falta jugar a la primera entrega para jugar a este. Podéis iniciaros en el universo de Remedy a través de este videojuego. Ni siquiera tenéis que jugar al Alan Wake o cosas por el estilo. No, podéis meteros directamente aquí. Repito que esto es lo que dice la editorial. Yo en lo personal siempre voy a invitaros a que disfrutéis de todos los videojuegos que han lanzado, que son unos cuantos y además generalmente muy buenos todos. Pero eso, además nos han comentado un poco su concepto general de juego y esto la verdad que me ha sorprendido bastante, no sé si para bien o para mal, porque hablan de una gran ciudad con zonas expansivas. Esto a mí me suena a ciudad con zonas abiertas, zonas muy rápidamente de recorrer, tanto a nivel vertical como horizontal, y en ese sentido pues si lo aprovechan bien puede resultar bastante interesante, ya que esto es un videojuego más de acción, aunque ya sabéis, si al menos se mueve como en la primera entrega, que tu personaje incluso podrá acabar flotando en el aire y cosas por el estilo, pero de eso de lo que se habla, de que habrá grandes zonas que recorrer, y en ese aspecto pues oye, parece un videojuego mucho más ambicioso todavía si cabe, mientras no caigan en el puro relleno de contenidos, mientras no caigan en simplemente crear grandes zonas para que parezca más grande y ya está. Una cosa muy buena que tuvo el primer videojuego de esta licencia, de lo que es Control, fue precisamente el diseño de niveles, que lo conectabas básicamente todo como si estuvieras en un Metroidvania de toda la vida. Y en fin, ojalá que por aquí no hayan perdido ese norte, no hayan perdido ese rumbo, aunque repito, va a ser un videojuego más de acción. Nos han comentado que habrá muchos variables para lo que es el ataque cuerpo a cuerpo, para lo que son los ataques a distancia. Nos han comentado que este videojuego va a tener un sistema de progresión también muy interesante, sobre todo lo que es el estilo de combate, la diferente forma en la que puedes afrontar las situaciones y bueno, pues obviamente una variedad de enemigos en consonancia a esto para que digamos vayas teniendo cada vez desafíos más poderosos. Y bueno, pues no quiero contaros nada sobre la historia del videojuego, también se han revelado cositas varias, así que os invito a que en primer lugar juguéis al Control del 2019 y luego os vengáis a este. De todas maneras han comentado que el videojuego va a tener misiones ramificadas y te van a dar la posibilidad de elegir en qué orden quieres hacerlo, incluso los enfrentamientos finales. Interesante, la verdad. Como también suena interesante lo del nuevo videojuego de Star Wars. Se llama
Fate of the Old Republic, un videojuego que va a ser como una especie de sucesor espiritual del Caballeros de la Antigua República, otro videojuego que también está por ahí perdido, del que no hemos vuelto a saber absolutamente nada, aunque ellos dicen que siguen para adelante. Lo que pasa es que ha pasado por varios estudios, varias manos, varias publicaciones y al final no sé qué es lo que está sucediendo ahí, pero este videojuego también os aviso que va para largo, ¿vale? Se presentó mediante una cinemática bastante prometedora, con un tono bastante oscuro, la verdad. En ese sentido a mí me gustó mucho cómo lo expusieron, pero del videojuego no hay nada hecho, os voy avisando. No hay absolutamente nada hecho posiblemente, más allá de un concepto de historia, cómo quieren hacerlo y demás, porque sí, nos han comentado claramente que va a ser un videojuego de corte RPG, con un solo jugador y diferentes tomas de decisiones que afectan al final de la historia. Aunque claro, eso es muy genérico, en realidad hay muchos videojuegos que cumplen con esas características y a lo mejor pues simplemente es que al final si dices una frase es uno y si dices otra frase es otro. Veremos a ver qué profundidad le dan, porque al fin y al cabo aquí detrás hay una gran mente pensante del videojuego de Caballeros de la Antigua República. O sea que hay gente muy buena detrás trabajando en esto. Con lo cual, pues oye, vamos a darle un voto de confianza, pero el videojuego puede que hasta 2030 no salga. Así lo ha comentado el medio Bloomberg. Ojo, porque nos ha dejado caer que el videojuego, siendo optimista, 2030 sería su fecha de lanzamiento, es decir, estaría prácticamente situado en la próxima generación. Eso no quita que haya versión para la generación actual de consolas, por ejemplo, ¿vale? Ya sabéis cómo está funcionando esta generación, prácticamente el 90% del catálogo sigue lanzándose para la generación pasada también, y yo creo que en este caso pues seguirá más o menos el mismo camino. Dicho lo cual, pues a ver, teniendo en cuenta eso, lo de ayer o lo de antes de ayer, según estéis viendo el vídeo, posiblemente sea más bien una oferta de trabajo, sea más bien una puesta en escena de oye, hemos firmado esta licencia y ahora tiramos para adelante. O sea, juego a largo plazo, juego por lo menos a 4 o 5 años vista. Por eso digo que no tienen que tener nada hecho, porque los desarrollos suelen durar eso, 4 o 5 años aproximadamente. Va a ser un videojuego muy grande, quieren hacer un videojuego muy ambicioso y oye, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar, pero por favor no nos vendáis humo a lo largo de los años, que ya tenemos bastante. Ya tenemos bastante, pero en fin, esta es la información. También tenéis el videojuego de carreras que sale el próximo año, aunque no hay novedades. Del que sí puedo comentaros alguna cosa nueva es de este otro videojuego, que quizá también para muchos pasó algo desapercibido. Gang of Dragon, un título que viene de la mente pensante del Yakuza original. Y bueno, pues estamos ante un videojuego con una composición relativamente parecida. Bajos fondos y barrios de Japón, que en este caso pues están llenos de crímenes, están llenos de salas de apuestas y mucha gente que quiere tocarte las narices. ¿Y cómo arreglarás tú las cosas? Pues a puñetazos, a lo que tengas delante, por supuesto. Será un videojuego quizá más oscuro que la saga Yakuza, al menos eso es lo que nos dejan entrever en la presentación general, pero nos han comentado más detalles acerca de la composición del videojuego. Por ejemplo, ¿dónde se ambienta? Se ambienta en Kabukicho, un barrio que precisamente fue el que inspiró al barrio que siempre hemos visto en la saga Yakuza, pero ahora sin un nombre por encima que lo tape. Ahora directamente es que te dicen el nombre del barrio, o sea, es como una especie de ambientación en la vida real pura y dura. Por eso quizá tiene ese tono un poco más oscuro y menos cómico, aunque seguramente el humor no falta en algún momento. Estos videojuegos suelen ser muy así, y la verdad que me gusta. Por otra parte, nos han comentado que sí que va a haber obviamente combate cuerpo a cuerpo, combates con diferentes tipos de armas como fuego y demás, y en fin, también nos han dejado claro una cosa, hay uso de vehículos, sí, podemos conducir vehículos y además de todo podemos personalizarlos, sí, podemos personalizar nuestro coche, con lo cual nos dejan entrever que también va a tener una especie de mundo abierto, como mínimo grandes zonas abiertas, igual que puede ser en la saga Yakuza. Lo que pasa que en esa saga, más allá de llamar un taxi para que te lleve como viaje rápido a otra parte, pues no hay la gran cosa. Quizá este videojuego sea incluso más ambicioso, aunque bueno, hay que llevarlo a los hechos, por supuesto, pero suena todo bastante bien, la verdad. Nuestros personajes ya nos lo han presentado, no voy a entrar en detalles de historia que han comentado porque quizá ya están revelando demasiadas cosas, pero bueno, el actor también lo conocemos, por cierto.
y el título está en pleno desarrollo. Parece ser que este videojuego se empezó a conceptuar por un estudio fundado allá en el año 2021, con lo cual quizá el videojuego esté todavía un poco en pañales, quizá todavía ni siquiera haya entrado en la fase de producción, aunque hay que decir que esta clase de videojuegos generalmente no tarda tanto en desarrollarse. No son como los desarrollos occidentales, suelen ser desarrollos mucho más cortitos, de 3 años aproximadamente. Con lo cual, pues hombre, quizá para el año que viene no lo tenemos, quizá para 2027 ya la posibilidad se abre, pero creo que es un videojuego más tirando hacia el año 2028. Ojalá que antes, la verdad, porque tengo muchas ganas de ver una alternativa a la saga Yakuza, y más si viene de la mente pensante que nos trajo el primer videojuego. Todo suena bastante bien, ya veremos la ejecución. Para cerrar, hay un videojuego del que no os hablé en el vídeo de ayer y la verdad que me arrepiento mucho porque era uno de los títulos que más me llamó la atención. Orbitals, un videojuego que llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2, un videojuego de corte cooperativo. ¿Pero cooperativo en qué estilo o sentido? Pues a lo Split Fiction, a lo It Takes Two, por ejemplo, va a ser como esa clase de videojuegos. Pero lo que más me llama la atención de este título precisamente es que tiene como una ambientación de la animación de los años 80, la animación japonesa clásica, ¿no? Como esas películas que conocíamos de época, pues un poco de ese estilo, con ciencia ficción espacial y ese tipo de rollos. Me llamó muchísimo la atención, pues lo dicho, exclusivo para Nintendo Switch 2, no sé si es una exclusividad cerrada para siempre, si no lo fuera yo creo que por lo menos en PC se habría lanzado como en su momento Monster Hunter Rise o mismamente otros videojuegos como Octopath Traveler que también tuvieron su versión para PC. Quizá este videojuego se quede por aquí metido, pero bueno, es un título que no tiene fecha de lanzamiento, aunque parece bastante avanzado. Lo mismo se lo están pensando porque el año que viene está complicado, pero creo que no es un videojuego que vaya a tardar demasiado. Y lo dicho, os invito a que lo fichéis, sobre todo si os gustan las experiencias cooperativas estas donde cada uno tiene como un rol, tiene como un papel en el mismo escenario y tienen que apoyarse mutuamente para poder seguir avanzando. Si lo construyen bien son videojuegos muy divertidos y bastante entrañables, además quizá no demasiado largos, con lo cual pues es también un hándicap bastante importante. Pero bueno, es un videojuego que lo dicho, me arrepiento de no haberle dado espacio en el vídeo de ayer porque creo que es de lo más interesante que se presentó, aunque de los que suelen pasar un poco desapercibidos, la verdad. Le iremos haciendo un seguimiento en el canal por supuesto y ya veremos si acaban confirmando la fecha de lanzamiento también para el año que viene. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre este y todos los demás juegos, por supuesto. Os invito y como siempre a que disfrutéis mucho de todos ellos. Un saludo.